Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Voz de Residente en Oftalmología. Si es primera vez que está con nosotros, le comento rápidamente en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado que realiza una exposición o, como a mí me gusta verlo, una clase de alrededor de 30 minutos. También me gustaría recordarles que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Una de ellas es por Facebook y otra de ellas es por Zoom, como usted nos está viendo en este momento. Me gustaría recordarles si quieren mandar algún tipo de felicitación, puede hacerlo en la parte de comentarios en caso de que nos esté viendo por Facebook. En caso de que nos esté viendo usted por Zoom, puede hacerlo en la parte del chat. También me gustaría recordarles que si se pierden de la plática, nos van a encontrar nuevamente en YouTube, en la página de Medical Legal Center, y nos pueden estar contactando para saber qué tipos de clases o pláticas van a ver en el Facebook o en el Instagram de La Voz de Residente. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere aprender o qué es a lo que viene específicamente a ver dependiendo de su especialidad. Ahora le voy a ceder la voz a quien bien realmente venimos a escuchar esta noche con su presentación de la clase, médico cirujano de la Universidad Autónoma de Yucatán, residente de segundo año del Hospital General del Estado de Sonora, la UNAM, el doctor Bernardo José Ramos Vadillo. Lo dejamos con su clase y ustedes y yo nos vemos al final de la plática. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en Hermosillo, noches en el centro del país. Yo creo que en la residencia tenemos siempre grandes mentores. Me ha tocado aquí personalmente en Hermosillo tener de los mejores profesores adscritos al doctor Daniel Omar Ontiveros en retina, a la doctora Alma Carolina Verdugo en oculoplástica, a la doctora Claudia Ortiz, que pues, nos ha inculcado igual la conciencia por los trasplantes, y por supuesto, bueno, el día de hoy al doctor René Eliseo Reyes, que es el que me da la confianza para pues, presentarles el día de hoy este caso clínico que vimos en el Hospital General. ¿Me escuchan allá? Bien. Sí, doctor, se escucha perfecto. Excelente. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Y pues bueno, les voy a presentar yo un caso de queratitis fúngica que pues nos llegó en el Hospital General recientemente. Pues bueno, se trata de un paciente masculino de 52 años de edad que pues es oriundo del poblado de Miguel Alemán, y aquí muy importante, aquí en la ficha de identidad, que nos da una pista clave para el hacer el diagnóstico clínico, que es jornalero, ¿no? Pues hablando ya de sus antecedentes, pues vemos que en cuanto a antecedentes oculares, pues los niega, personales patológicos negados, nada más aquí el detalle de que en personales no patológicos, consumidor de cristal de más de 5 años, eh, familiares, madre y padre con diabetes mellitus y las alergias negadas, ¿no? Entonces, pues un paciente sin antecedentes, digamos, que nos llamen tanto la atención hasta acá. Y pues bueno, nos llegó este caso el 19 de abril de este año en curso, donde pues es un paciente que nos comentó, aquí lo tenemos señalado en rojo, ¿no? Como palabra clave, un trauma ocular. Normalmente estos traumas oculares, en estos casos, son banales. Y pues bueno, él dijo que como es jornalero, pues obviamente durante el trabajo tuvo este traumatismo y que posteriormente a esto presentó una sensación de cuerpo extraño. Entonces, pues el paciente acude entonces a su centro de salud, donde le dan un tratamiento, el cual el paciente no recuerda, y pues debido a que en esa semana del tratamiento el paciente refiere no mejorar, que aquí es otro punto clave. Normalmente en el primer nivel pues se confunde esto con conjuntivitis o con una infección bacteriana, y normalmente se les dan antibióticos. Entonces aquí hay otro punto clave donde se ve que el paciente, a pesar de este tratamiento, pues no mejora. Entonces hasta aquí ya llevamos una historia clásica
de cómo llegan estos pacientes. Entonces, posteriormente acude al servicio médico ya aquí en la ciudad de Hermosillo, donde él es tratado con gotas, las cuales el paciente no recuerda y no trae en el momento que se presenta en el hospital. Y pues presenta un lente de contacto, que curiosamente nosotros lo detectamos durante la exploración física y el paciente desconocía que lo tenía en el momento, por lo que nosotros aquí es donde resaltamos la importancia de la educación al paciente y especialmente en las cuestiones oftalmológicas, ¿no? Ahora, bueno, entonces en ese día en el que llegó con nosotros, le indicamos enseguida gotas de netira y TP que es tropicamida con fenilefrina para lo que venía siendo el dolor. Entonces, lo ingresamos, ya que estos pacientes, como requieren mucho cuidado, gotas de instilación muy frecuente, los pacientes de queratitis, y además de que venía de un poblado muy lejano y que lo veíamos en mal estado, pues aquí está indicada la hospitalización. Entonces, en las primeras horas ya con el TP, pues nos empezó a negar el dolor y pues la sintomatología, pues negaba otra sintomatología, además de lo que venía siendo la que mencionamos aquí, que es la pérdida de la visión, pues él tenía ojo rojo, mucho lagrimeo, mucha fotofobia, que aquí es un punto clave para pues los médicos de primer nivel, ¿no? Para poder pues pensar que esa conjuntivitis pues no es una conjuntivitis y que se está hasta cierto punto complicando y llevándose la córnea, ¿no? Entonces, refería cuando llegó un dolor intenso y pues bueno, como les mencioné con el TP, se pudo atenuar esta situación. Entonces, en la exploración, vemos que el ojo derecho es un ojo sano, aparentemente, ¿no? Una agudeza visual de 20-40, 20-20, que mejora 20-25. Y en el ojo izquierdo, este paciente lo vemos con, voy a ponerle un puntero, lo vemos con una agudeza visual, con solo proyección de luz, la percepción de luz, perdón, el cual él proyecta y discrimina de manera dudosa, ¿no? Entonces aquí vemos cómo llegó este ojo, vemos que está bastante llamativo, y pues bueno, para la exploración de esta primera vez, pues vimos que estaba con una hiperemia, ¿ok? Y edema de lo que son los párpados, la conjuntiva como la vemos aquí, con inyección ciliar, muy hinchada, y entonces la córnea, que pues aquí es donde debemos de centrar nuestra atención, vemos este defecto epitelial total, ¿ok? Vemos áreas de adelgazamiento alrededor de esta córnea, y pues vemos que este defecto central está de 7 por 7 milímetros, casi pues abarcando toda la córnea, hasta área paracentral. Vemos cómo hay incluso invasión hacia cámara anterior, ¿ok? De hecho, incluso se observa un hipopio en la exploración que hicimos, muy importante. Vemos en el paciente también, pues que esta cámara estaba estrecha, ¿no? En lo que viene siendo la periferia y en el centro estaba más aplanada, lo que nos llamaba la atención desde que llegó, ¿no? Ahora, el resto de las estructuras del ojo, pues no valorables por pues esta tremenda opacidad que vemos aquí, ¿ok? Está formando aquí un anillo. Entonces, aquí pueden ver un ojo completamente sano, ¿no? Un ojo que pues nos encantaría que se haya llegado el ojo izquierdo, ¿no? O si acaso solo como llegan las queratitis, que normalmente tiende a haber un defecto pequeño y el paciente quejándose de dolor, pues se puede atender en tiempo y forma. Pero luego aquí vemos más de cerca cómo estaba este ojito. Vemos aquí una fotografía en la cual aquí es donde nosotros alcanzamos a observar este lente de contacto que incluso el paciente pues nos había dicho que se lo habían puesto, pero él desconocía si todavía lo tenía. Y pues vemos cómo aquí se está acumulando
durante pocas horas allá del hospital, como se va acumulando aquí incluso material. Y vemos cómo tapa toda la pupila y vemos toda esta reacción muy intensa que nos habla de pues un ojo que está ahora sí que sufriendo bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que nosotros hicimos a continuación fue, un segundo. Hicimos aquí a continuación fue hacer un ultrasonido B-scan para nosotros investigar en nuestro paciente si esa infección que no nos dejaba ver absolutamente nada en el ojo nos estaba ya invadiendo zonas pues ya más profundas, que eso sí nos debería de preocupar porque es una complicación que nos puede llevar a la endoftalmitis, que es lo que menos deseamos en estos cuadros, ¿no? Entonces, como vemos aquí, vemos que está hipoecogénica esta cámara vítrea. Aquí vemos el nervio óptico para quienes están familiarizados con este ultrasonido B-scan. Vemos aquí, bueno, podemos hablar aquí de la córnea, y podría ser aquí el hipopio cristalino, y aquí la cámara vítrea, que afortunadamente no estaba invadida en ese momento, ¿no? Y pues bueno, entonces ahí tomamos un pequeño respiro con la situación del paciente. Entonces, hasta aquí, pues, ¿cuál fue nuestro análisis? Pues fue que el paciente estaba con una queratitis infecciosa. ¿De qué? Pues era muy difícil de determinar, ya que pues había llevado un curso muy largo pues de ahora sí que diferentes medios metiendo mano en el tratamiento, como diríamos, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué nos llevó el análisis? Ya ahora pensando un poquito más a fondo, como les he estado mencionando durante toda la plática, ¿no? Desde la ficha de identidad, pues vemos que es una evolución muy larga. Normalmente estas queratitis, a diferencia de las bacterianas, te las perforan en muy poco tiempo. Esta ya llevaba un mes. Luego nuestro análisis, pues bueno, jornalero, con un trauma banal, con una ramita, tratamiento previo que vimos en el centro de salud que no funcionó, un lente terapéutico de contacto que se quedó ahí, y una densidad del infiltrado que nos llamaba mucho la atención, que se estaba moviendo como por dentro y acercándose como si fuera un cono hacia la cámara anterior, ¿no? Hacia el interior del ojo. Y pues bueno, esto ya nos llevó a pensar que es una queratitis de tipo micótica. Entonces, debido al cuadro, ¿qué decidimos? Bueno, decidimos nosotros hacer un recubrimiento conjuntival en el ojo izquierdo, ya que el paciente en la periferia habíamos notado que estaba muy adelgazado en la córnea, y pues nos preocupaba que pudiera posteriormente perforarse, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tratamiento que le dimos, que es ketoconazol, que bueno, llega bien a la cámara anterior. La verdad es que hay mejores antifúngicos, pero bueno, eso es lo que teníamos disponible en el hospital. Ketoconazol fortificado, ¿por qué? Bueno, le indicamos desde el inicio del ingreso al paciente las gotas de natira, ¿no? De nitromicina, pero el paciente no podía conseguirlas. Entonces tuvimos que hacerle un fortificado nosotros en el hospital. Aquí vemos lo que es la instilación de cada hora, que es muy frecuente, por lo menos en las primeras 48 horas. Luego le dimos también venlafaxine. ¿Por qué? Porque obviamente por la evolución no podíamos descartar todavía tampoco una queratitis bacteriana, y tampoco que posiblemente pudiera haber una probable infección conjunta, ¿no? Y aquí vemos el TP, que nos ayuda mucho contra las cuestiones del dolor cuando hay reacciones en la cámara anterior. Y pues bueno, hasta aquí llegó nuestro plan, hasta aquí nuestro manejo con el paciente. Entonces, pues, ¿qué ocurrió? Bueno, o más bien, ¿qué nos hubiera gustado? Nos hubiera gustado que hubiéramos tenido ya un cross-linking. Desgraciadamente, pues no tenemos en la unidad. Una de las ventajas, ya que estábamos viendo que el paciente se estaba adelgazando y que esa córnea se estaba derritiendo, pues nosotros, como vemos en este artículo, incluso con lo que viene siendo
un caso grave, podemos tener una regresión, o sea, una detención de la progresión de este derretimiento. Entonces, bueno, pero pues no teníamos en ese momento, así que nos fuimos por algo más sencillo de la alternativa, que sería el parche conjuntival. Entonces, pues realizamos el procedimiento. La idea de esto era llevar a esa córnea en sufrimiento, llevar vasos sanguíneos, llevar pues, formas de que ésta se pueda alimentar y que tratar de detener hasta cierto punto ese deterrimiento que ya estaba pues muy llamativo en este paciente, ¿no? Y pues bueno, se realizó el procedimiento, todos muy contentos. En el primer día de seguimiento, lo observamos pues con una agudeza visual, pues bueno, igual, pues basta solo con ver cómo estaba la córnea. El paciente se sentía bien, ¿no? Tenía, con el simple TP se sentía él pues, bastante bien y el colgajo estaba en su lugar. Y pues el tratamiento que nosotros manejamos, pues bueno, seguía él sin llegar con las gotitas que le mencionamos al principio, hubieran sido las mejores, y el tratamiento seguía igual, hasta acá todo normal. Y luego, un día después, pues sorpresa, ¿no? El paciente seguía, bueno, por lo menos asintomático, pero nosotros nos dimos cuenta que ya este parche conjuntival ya no estaba, y ahí entramos un poco en pánico, ¿no? Entonces, teníamos aquí que la presión intraocular ya se sentía algo hipotensa, lo cual entonces nos hizo pues, pensar en otras alternativas. Entonces, ¿cómo estaba esta exploración? Pues lo vimos igual con esa inyección ciliar característica de esta reacción de cámara anterior que nos da estas queratitis profundas. Vemos ese colgajo que pues al final de cuentas nos falló, cubriendo el limbo superior e inferior, con zonas de la esclera nasal y temporal descubierta. Y bueno, lo que por lo menos nos dio un alivio en ese momento fue que tenía el Seidel negativo, que es simplemente revisar que no haya salida de humor acuoso a través de una prueba muy sencilla de la lámpara hendidura. La córnea, pues bueno, pues seguía igual, no se logró nada en un solo día, ni con esos días de tratamiento intrahospitalario, y pues veíamos un hipopión que básicamente es ese decantamiento de células inflamatorias que se van acumulando detrás de la córnea, que pues seguía básicamente igual. Entonces aquí podemos ver más de cerca una foto de cómo estaba este paciente. Vemos cómo están esas zonas de necrosis, se ve la dehiscencia de la herida, hay una contraestructura por aquí perdida y vemos cómo está ese adelgazamiento importante en los bordes que nos llaman en este momento la atención e incluso nos hacen ya pensar en alternativas ya de emergencia. Entonces ahorita pues bueno, tomando aquí como un checkpoint aquí, nosotros ya teníamos en este momento en el análisis una úlcera corneal y ahora ya teníamos además como diagnóstico un colgajo conjuntival dehiscente en ese ojo. Entonces esta es la situación de nuestro paciente en este momento y pues ya llevaba 48 horas posteriores con una corneal lisis, por lo que activamos aquí la urgencia nacional. Aquí hasta este momento el paciente nos trae la natamicina y se le agrega el tratamiento un poco tarde, pero sin embargo llegó, ¿no? Bueno, desgraciadamente aquí pues no aplica eso de más vale tarde que nunca, ¿no? Entonces activamos el sistema de urgencia nacional a través del CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes. Entonces, pues como se tenían esas 48 horas con una lisis severa de esa córnea y pues con una perforación inminente, está en este momento indicado hacer un trasplante de emergencia. Entonces, incluso a extranjeros, a gente que no es de nacionalidad mexicana, cuando está esta situación presente, se tiene que realizar. Entonces,
Nosotros habíamos tenido la fortuna que el 24 de abril, allá en el Hospital General, habíamos hecho un explante corneal y desgraciadamente estábamos muy contentos, las teníamos allá en el stock y luego nos llega el reporte de epidemiología que el paciente había sido COVID positivo, por lo que no podíamos utilizarlas en ese momento. Entonces aquí entramos otra vez en un poco de pánico, ¿no? Pero con el sistema del Senatra, ellos se encargan de conseguir córneas en los bancos de los hospitales y pues bueno, en el hospital Adolfo López Mateos se consigue una córnea, nosotros les decimos córneas tectónicas, no tanto ópticas, la óptica sería una córnea más apropiada para manejo ya de rehabilitación del paciente. Aquí lo que nos importaba más que nada era proteger el órgano mediante una córnea tectónica, que además no se puede hacer o no sería recomendable hacer un trasplante óptico porque tenemos todavía ese riesgo de que la infección nos pueda provocar un rechazo de ese órgano tan preciado, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues el único cambio, seguimos igual y tenemos aquí la natamicina que llegó bien tarde. Entonces aquí podemos ver fotos del trasplante que se realizó ahí en el Hospital General del Estado de Sonora, donde vemos aquí como ya el paciente está estrenando una córnea. Vemos cómo está algo, bueno, un poquito opaca, ya que la función de esta córnea es la de, más que nada, tapar, vamos a decirle así, no tanto en este momento de darle un aumento de la visión al paciente. Pues bueno, lo que ocurrió entonces, ya en la consulta de seguimiento del día 27, ya con este paciente, tenemos que, aunque no es una córnea que es apta para la agudeza visual, para rehabilitarla, vemos que el paciente refiere a una gran mejoría de 20-150, la cual no mejora el agujero estenopédico, ¿no? Y pues él, al estar en su posquirúrgico inmediato, refiere nada más un poco de dolor, nada del otro mundo, y ya se encuentra normotenso a la digitopresión, por lo que nosotros nos relajamos un poco en este momento con este paciente. Entonces, en la exploración, ¿qué fue lo que observamos? Observamos un botón donador en la interfaz aquí, donador y receptor, ¿no? Bien afrontado con esas suturas simples, invertidas de nylon, una tinción con fluoresceína en el colgajo conjuntival que quedó ahí. Pero aquí muy importante que no vimos el seidel, o sea, la salida de humor acuoso de la cámara anterior hacia afuera del ojo, y que tampoco observamos una dehiscencia, como sucedió en la infección activa con el colgajo conjuntival. Y pues tampoco vimos, muy importante también, ya datos de infección. Entonces, aquí pues nos relajamos un poco y estos datos de aquí más que nada son propios de la inflamación y el trauma ocular provocado durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, decidimos de nuevo, porque no podíamos evaluar cómo ya en este momento estaba el polo posterior del ojo, decidimos hacer otro ultrasonido para observar y dar seguimiento a esta cuestión, ya que la queratitis micótica, bueno, fúngica, ya estaba pues muy severa, entonces teníamos que asegurarnos que ese paciente estaba bien. Y pues aquí vemos en las imágenes que esa cámara vítrea está completamente vacía, entonces nos relajamos todavía mucho más. Entonces aquí ya nuestro paciente ya nos quedó como, bueno, haciendo un resumen de su secuencia, pues fue una úlcera corneal, la cual se trató con un recubrimiento conjuntival y luego pues ya quedó al final con, me está saliendo que la conexión está inestable, no sé si me escuchan. Sí se escucha bien, doctor, todo perfecto.
Ah, ok, excelente. Entonces, pues ya salió ya este paciente como un posoperado de trasplante corneal. Y pues bueno, a todo esto, pues muchos preguntarían, bueno, en las queratitis o sea, fúngicas o micóticas, digo, el término puede ser igual, ¿por qué no haber realizado un raspado corneal desde el ingreso? La verdad es que debido, y así es desgraciadamente como llegan muchos de estos pacientes cuando ya están muy graves, es que pasan por muchos niveles, pasan desde el primer nivel y tienen tratamientos equivocados, los cuales alteran muchas veces pues, el resultado que se puede obtener en el laboratorio y pues aquí desgraciadamente no obtuvimos nada en esta córnea, además de que ya se había estado tratando con antifúngicos y antibióticos. Y bueno, se fue nuestro paciente con bromfenaco gotas para detener un poco la inflamación, un fortificado de ketoconazol una gota cada 3 horas, la natamicina una gota cada 3, Decivans una gota cada 3, el TP para mantener a nuestro paciente sin dolor y además de tratar de que no ocurran sinergias por la misma inflamación. Y obviamente, pues tratamiento también sistémico, ya que había sido un paciente con tratamiento grave. Entonces, aquí con estos pacientes, ¿a dónde iríamos? Pues bueno, lo que se hace con ellos, ya que se van con su córnea nueva, habría que hacer por lo menos 3 meses de tratamiento antifúngico para luego, posteriormente, ofrecerle, ya que el paciente veamos que no hay datos de infección después de esos 3 meses, que pasen otros 3 meses sin uso de antifúngicos y poder entonces evaluar un trasplante ahora sí de forma óptica para poder rehabilitar a ese paciente y reintegrarlo de la mejor forma a sus actividades productivas. Muchas gracias, doctor Bernardo, por la plática de esta noche. Me gustaría recordarles que si quieren seguir sabiendo información sobre las clases o sobre las pláticas, nos van a encontrar en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. También si tenemos algún residente que esté cursando alguna de las especialidades que vemos a lo largo de la semana, con mucho gusto nos pueden mandar un mensaje a nuestro Instagram o nuestro Facebook para cederle una hora y poder escuchar de sus conocimientos y de sus experiencias. Me gustaría recordarles que nos van a encontrar en YouTube como Medical Legal Center para que puedan revivir las clases las veces que ustedes vean necesaria. Ahora me dirijo a usted, jefe o jefa de residentes. Si requiere alguna de nuestras pláticas, ya sea para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, puede mandarnos un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que escribirlo sin acento, .mlc@gmail.com, y estar recibiendo nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y nos vemos el lunes en La Voz de Residente en otorrinolaringología y mañana viernes en cirugía general. Que pasen muy bonita noche. Gracias por acompañarnos.